Autopsia revela que bebé de 1 año estaba muerta antes de ser atacada por un perro en Queens. Buscan hombre que apuñaló mujer en el tren de Brooklyn. Corte de Comercio de los Estados Unidos declara ilegal los aranceles de Trump. El Met de Nueva York exhibe 1.800 obras de diferentes continentes. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra emisión de Noticias al Día. Como siempre, Fanny Luna saludándoles en nombre de todo nuestro equipo. Iniciamos con esta información de investigación y es sobre la muerte de una bebé de tan solo 1 mes de nacida hallada inconsciente en el apartamento de su familia en Queens. No fue consecuencia de un ataque de un perro, dictaminó el médico forense de la ciudad de Nueva York. Las autoridades siguen investigando las misteriosas circunstancias de su fallecimiento. Los agentes informaron que llegaron al apartamento del 6º piso en un edificio entre la calle 12 y la avenida 41, alrededor de las 6:40 de la mañana. Encontraron a la bebé de 1 mes, identificada como Kiyana Winfield, inconsciente en ese momento. Falleció posteriormente. La madre dijo que la bebé estaba durmiendo en medio de ella y su padrastro y cuando despertó vio que la bebé había sido atacada por el perro y llamó al 911. El médico forense de la ciudad de Nueva York determinó que la bebé no murió a consecuencia de un ataque mortal por parte de un perro, pero no especificó la causa ni la razón de la muerte. Una fuente indicó que si bien la niña sufrió lesiones causadas por un perro, estas fueron posteriores a su muerte. Además, la investigación se mantiene en curso. Las autoridades buscan a un hombre que, según afirman, apuñaló al azar a una mujer en una de las líneas del tren, la línea D de Brooklyn, la semana pasada. Según la policía, la víctima terminó con laceraciones en el torso y en el hombro. La uniformada indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del pasado jueves. La víctima se bajó del tren en la siguiente parada y fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento. El sospechoso permaneció en el tren y sigue prófugo. Las autoridades publicaron una foto de vigilancia del sospechoso, así que cualquier persona que tenga información puede llamar a las autoridades de manera confidencial. Una madre de Florida fue arrestada luego de presuntamente atacar brutalmente a su hija de tan solo 12 años y luego dejar abandonado su cuerpo. Según informes policiales de la oficina del sheriff del condado de Charlotte, la mujer apuñaló a la menor en el rostro y el cuello antes de esconder su cuerpo ensangrentado entre la maleza en el área de manejo de vida silvestre. La niña, que logró sobrevivir al ataque, fue encontrada por transeúntes con dificultades para hablar y con signos evidentes de haber sido herida gravemente, según el reporte policial. Tras ser rescatada, la menor fue trasladada rápidamente a un hospital local donde permanece estable. La víctima pudo identificar a su madre como responsable del ataque. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos anuló los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones provenientes de más de un centenar de países, entre ellos la República Dominicana. El fallo establece que el Ejecutivo violó los límites legales de su autoridad al aplicar esas tarifas sin autorización del Congreso. La decisión responde a una serie de demandas interrumpidas e interpuestas por gobiernos estatales y empresas estadounidenses afectadas por las medidas. Los jueces determinaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por la administración Trump para justificar los aranceles, no permite imponer tarifas comerciales de forma unilateral y generalizada. El tribunal ordenó el cese de los aranceles en un plazo de 10 días, aunque la decisión aún puede ser apelada. Sobre este mismo tema, en materia económica, el primer ministro canadiense Mark Carney aplaudió este jueves la decisión de este tribunal de los Estados Unidos de bloquear la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, al considerar que exceden su autoridad.
En una intervención en la Cámara Baja del Parlamento canadiense, Carney afirmó que su gobierno está satisfecho con la decisión de la Corte de Comercio Federal y añadió que el bloqueo judicial es consistente con la posición de Canadá de que los aranceles fueron ilegales. Además, también en este mismo dato asegura que han sido injustificados y que a pesar de la victoria que supone el bloqueo, las acciones de Trump han dañado de forma permanente la relación que Canadá mantenía desde hace más de un medio siglo con su vecino y principal socio comercial, Estados Unidos. Con pancartas y consignas y a viva voz, decenas de personas, entre trabajadores del Hospital de Veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sindicatos que los representan, así como varios líderes electos, pidieron que se detengan los ataques a los empleados federales por parte de la administración del presidente Trump. Aseguraron los manifestantes que desde la toma de posesión del presidente, los trabajadores federales han sido irrespetados en sus puestos de trabajo, además menospreciados y degradados por Elon Musk y la Casa Blanca. Damos continuidad al tema de Elon Musk y es que dejará su cargo en el gobierno como uno de los principales asesores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que estuvo al frente de las labores para reducir y reformar la burocracia federal. Su salida se produce un día después de que criticó el eje central de la agenda legislativa de Trump, diciendo que estaba decepcionado por lo que el presidente llama su gran y hermoso proyecto de ley. Organizaciones y activistas realizaron este jueves una jornada de protesta y oración al frente del edificio federal de Manhattan para acompañar a los inmigrantes que están acudiendo a las cortes. Los manifestantes pedirán la liberación del inmigrante que ha sido detenido tras presentarse ante un juez para su cita migratoria y otros inmigrantes además. Entre ellos se encuentra Dylan Josué López Contreras, un estudiante de secundaria venezolano de 20 años, quien fue detenido el pasado miércoles de la misma forma, saliendo de su cita con un juez para darle seguimiento a su solicitud de asilo. Las nuevas protestas se llevarán a cabo un día después de que las autoridades arrestaran al menos 20 personas durante una tensa manifestación el miércoles en la noche a las afueras del edificio de Seguridad Nacional que alberga la Corte de Inmigración en Manhattan. Allí trataron de bloquear vehículos de ICE que trasladaban solicitantes de asilo detenidos. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció que el gobierno de su país comenzará a revocar los visados de estudiantes chinos, incluyendo aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o estudiando en campos claves. En un breve comunicado titulado Las nuevas políticas de visados que ponen a los Estados Unidos primero, no a China, Rubio indicó que el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional colaboran para revocar agresivamente los visados de los estudiantes chinos. Tenemos un compromiso con nuestros patrocinadores. Vamos a nuestra pausa. Al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Seguimos con ustedes compartiendo más información. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a millones de mexicanos y mexicanas a salir a votar este domingo 1 de junio en la histórica elección del Poder Judicial para que a partir de ahora responda la voluntad del pueblo en medio de las encuestas que apuntan a una escasa participación y pasividad entre el electorado. Gente, al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar.
Es muy importante la elección del domingo, que participen libremente, lo que decidan por quien quieran votar, pero participen, es muy importante que haya una participación masiva en la elección. Y van a votar millones de personas el próximo domingo. Es mejor que vote millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República. Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que salir a votar. Y a la oposición, que llama a no votar, pues más bien es que reflexionemos, el pueblo de México, ¿quién es más antidemocrático? ¿El que llama a que todos elijamos el Poder Judicial o el que llama a no votar? Sheinbaum rechazó los llamados a la abstención de la oposición y defendió que es más democrático que voten millones de personas. Unos 20,000 pacientes con insuficiencia renal que requieren diálisis en Ecuador viven desde hace año y medio una angustiosa incertidumbre. Esto debido a las millonarias deudas que acumula el gobierno con las clínicas privadas donde reciben el tratamiento, cuyo servicio necesitan tenerlos para seguir viviendo. Hay dializadoras que han tomado ciertas medidas al no tener los pagos. Por ejemplo, han quitado media hora de diálisis, lo estipulado es 4 horas para que el cuerpo pueda limpiarse por completo. Otras han quitado de las 3 diálisis semanales, 1. Y si es que el paciente desea hacerse su tercer diálisis, debe comprar sus propios insumos. En Guayaquil, el año anterior, clausuraron una clínica de diálisis porque el dueño de esta dializadora salía a los plantones con los pacientes. La clínica dejó de recibir recursos, los pacientes tuvieron que comprar 8 meses insumos para hacerse sus diálisis hasta que la clínica quebró por completo y estos pacientes fueron derivados a la red de salud pública. Nuestra vida depende de una máquina y no puede ser posible de que también dependa de que haya voluntad para pagar y poder adquirir todos los materiales necesarios para hacer una diálisis. Nosotros somos personas que queremos vivir. Es por eso que este problema requiere de una solución rápida. El Sistema Nacional de Salud en Ecuador no es sostenible porque el Estado ya no puede garantizar la atención, ¿no? Peor hablar de atención universal, de acceso universal a la atención de salud. Desde el 2008, año en que la insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, la diálisis está cubierta por el Estado. Sin embargo, no cuenta con capacidad para atender a todos y debe derivar a clínicas privadas al 88% de los pacientes, que ascienden a unos 17,000. Panamá declara el estado de emergencia en provincias caribeñas por protestas y huelgas. El gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia en la provincia caribeña de Bocas del Toro, afectada por protestas, bloqueos y una huelga del sector bananero que ya provocó el despido de casi 5,000 trabajadores. La medida aprobada por el gabinete busca reactivar la economía mediante contrataciones excepcionales para proyectos prioritarios sin suspender derechos ciudadanos. Las protestas iniciadas hace más de un mes por sindicatos y docentes en rechazo a reformas del sistema de seguridad social se intensificaron en esta provincia fronteriza con Costa Rica. El aislamiento por los bloqueos obligó al gobierno a establecer un puente humanitario para el suministro de provisiones. Chiquita Panamá, filial de la estadounidense Chiquita Brands,
suspendió indefinidamente sus operaciones en la zona tras pérdidas que superan los 75 millones de dólares. La empresa denunció que el abandono de fincas ha causado daños irreversibles en la producción y ofreció liquidaciones a los despedidos, que en su mayoría no han sido reclamadas. El Ejecutivo instaló una comisión interministerial para abordar la crisis y generar alternativas laborales. La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, reconoció que la situación es compleja y que el plan de emergencia apunta a mitigar el impacto económico en una región altamente dependiente del cultivo y exportación de banano. Seguimos en Panamá, y es que en ese país deja de percibir cada año una cifra equivalente al 2% del Producto Interno Bruto por el embarazo adolescente y la maternidad temprana, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Producto del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, Panamá deja de percibir una cifra equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto. Según un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, en el año 2022 se registró una tasa de 68,5 por cada 1.000 nacimientos. El estudio Impacto Socioeconómico del Embarazo en la Adolescencia, presentado en la capital del país centroamericano, evidencia como su principal hallazgo que Panamá pierde 1.500 millones de dólares anuales por falta de atención a esta problemática social. Así lo explica Edith Castillo Núñez, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bueno, el hallazgo más importante del estudio, que estamos hablando de que el país pierde 1.500 millones de dólares al año por no atender el tema de embarazo en adolescente. Estamos hablando del 2% del Producto Interno Bruto, o sea, ¿cuánto dejamos de percibir para que se dé este fenómeno? O sea, se da el embarazo en adolescente y eso ¿qué impacta? ¿Cómo impacta la economía? ¿Cómo impacta el empleo? ¿Cómo impacta la productividad del país? Esta cifra es igual a la recaudación por peajes del Canal de Panamá de buques Neopanamax en 2024, o la adquisición de 50 trenes nuevos para el Metro de Panamá, que contribuiría a la movilidad de unos 100 millones de usuarios durante todo el año. En promedio, el ingreso laboral de las madres adolescentes es 57% menor que el de las madres adultas, y se estima que tan solo el 14% de quienes tuvieron hijos en la pubertad alcanzan el nivel universitario, en contraste con el 43% alcanzado por quienes fueron madres en edad adulta. Para el estudio, el Fondo de Población de las Naciones Unidas consideró 5 aspectos, iniciando por el impacto significativo que tiene el embarazo temprano en el nivel educativo, la correlación entre el nivel educativo y los ingresos laborales femeninos, la pérdida social por mortalidad materna en mujeres adolescentes, los ingresos fiscales que dejan de percibirse y los costos de salud asociados a la atención de madres en esta situación. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió una calificación de 4,13 sobre 10 por parte de los hondureños al cumplir 3 años en el poder, la más baja desde que asumió la presidencia en el 2022. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió una calificación promedio de 4.13 sobre 10 por parte de los ciudadanos, según un sondeo divulgado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC. Esta es la peor evaluación desde que asumió el poder en 2022 y refleja un progresivo desgaste en su imagen pública. El desempleo, la crisis económica y la inseguridad son percibidos como los principales problemas del país, seguidos por deficiencias en salud y educación. Así lo afirmó Mercy Ayala, coordinadora de investigación del ERIC. Los principales problemas del país. El 26.7% habla del desempleo, el 22.2% de la crisis económica y de igual porcentaje, 22.2% destaca la delincuencia e inseguridad, el 13.9% problemas de salud y educación, 6.4% corrupción. La confianza en las instituciones sigue en declive, con percepciones críticas hacia el Parlamento, el Gobierno y la Policía Nacional. Así lo confirmó Ismael Moreno, director del ERIC. En ningún momento nos han dado una información que nos convenza de que el Ministerio Público está actuando conforme a la función que le corresponde de investigar y enjuiciar a los asesinos, no solo materiales, sino intelectuales. El estudio, basado en 1.590 entrevistas, reveló también que la corrupción, el narcotráfico y la impunidad generan fuerte preocupación ciudadana. Decenas de personas colombianas salen a las calles a marchar en el llamado paro nacional
en este país por las protestas que se llevan a cabo en los inconvenientes con el presidente colombiano. Las calles de Bogotá fueron el epicentro del llamado paro nacional, convocado por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de defender la reforma laboral y exigir una consulta popular. A pesar de las expectativas, la jornada arrancó con una participación reducida de unas 150 personas en el Parque Nacional, punto de inicio de la movilización. La marcha, que avanzó por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, tomó un tono festivo y pacífico con tambores, pancartas y banderas. Aunque se esperaba la asistencia de miles de manifestantes, la convocatoria no logró llenar las calles como se anticipaba. Voceros sindicales explicaron que buscan presionar al Congreso para garantizar derechos laborales y participación ciudadana. Así lo dijo Jamie Cante, vocera del sindicato Sintra ONGS. Ya el gobierno ha impulsado esta consulta, ya la han hundido, ya ha impulsado la reforma laboral que también se ha hundido en el Congreso, y ahora la misma sociedad civil, nosotros los trabajadores de a pie, somos los que le estamos diciendo a ese Congreso y le estamos diciendo a la sociedad en general que necesitamos reformas reales, que esa reforma laboral definitivamente favorece a los colombianos y a las colombianas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro negó que el gobierno hubiera convocado directamente la movilización y defendió la legitimidad de las organizaciones sociales al frente de la protesta. Mientras se desarrollaba la manifestación, la Comisión Cuarta del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que aún debe pasar por un último debate y ser sancionado por el presidente. A pesar del bajo impacto del paro, las organizaciones anunciaron una nueva jornada de movilización para el próximo 11 de junio. Nos vamos en esos momentos a cumplir con nuestro bloque de comerciales para al regreso seguir compartiendo con ustedes más información. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Les agradecemos la sintonía, nos mantenemos llevándoles más noticias. La denominada Fundación Humanitaria para Gaza, organización estadounidense creada con el respaldo de Israel para distribuir ayuda en la franja de Gaza, comenzó a repartir paquetes de comida en el sur de Gaza. La fundación estadounidense comienza a repartir paquetes de comida en Rafah. Miles de personas caminaron hacia el punto de reparto junto a la costa en el sur de Gaza, donde la denominada Fundación Humanitaria para Gaza, creada con el respaldo de Israel para distribuir ayuda en la franja, comenzó este martes a repartir suministros en 2 puntos de entrega en el sur del enclave. Entre las cajas de comida se observan paquetes de pasta, sacos de 1 kilo de arroz cada uno, de lentejas rojas y latas de tomate y garbanzos, entre otros. Fuentes de las organizaciones humanitarias que operan en Gaza aseguraron que 3 agencias internacionales contribuyen a la distribución de comida a los gazatíes y cuentan con un almacén de unas 24.000 cajas en el cruce de Kerem Shalom, en el sur de la franja. La ONU y distintas ONG que operan en Gaza se han negado rotundamente a participar en este sistema promovido por Israel, que aseguran constituye una militarización de la ayuda humanitaria. Fuentes de las organizaciones humanitarias que operan en Gaza apuntaron que Safe Research Solutions, la firma de seguridad estadounidense que ya durante el alto el fuego controló los accesos entre el norte y el sur del enclave, también está presente para asegurar la distribución en estos puntos. Las Fuerzas Armadas aseguraron que se han establecido 4 puntos de reparto en Gaza en las últimas semanas, si bien no dieron detalles sobre cuándo empezarán a funcionar los 2 restantes. Los jubilados de Argentina vencen el miedo y renuevan sus protestas y continúan en las calles.
Los jubilados de Argentina regresaron a las calles superando el miedo a ser reprimidos por la policía. Protestaron contra las pensiones de pobreza y otras medidas del gobierno de Javier Milei que aseguran perjudican a los adultos mayores. Eduardo Martínez, integrante del plenario de trabajadores jubilados, aseguró a EFE que en Argentina se está adelantando un genocidio silencioso contra los adultos mayores. De 7 millones que hay en este país, 5 millones cobran 350.000 pesos, con el bono incluido. Conclusión, no llegan ni al límite de la pobreza, están en la indigencia. Encima nos sacan los medicamentos que teníamos del plan de asistencia médica integral, encima han cerrado la moratoria para poder jubilarse la gente que no tiene la cantidad de años de aporte, con lo cual, digamos, millones de personas van a quedar afuera de la jubilación. O sea, estamos frente a un proceso que nosotros lo calificamos como una suerte de genocidio silencioso de todos los adultos mayores de este país. Las marchas estuvieron rodeadas de gran cantidad de uniformados. En los últimos meses, las protestas de los jubilados a las puertas del Parlamento argentino han sido en reiteradas ocasiones escenario de represión policial. Lidia Duarte, jubilada, comentó a EFE algunas de las medidas que se han ejercido sobre los manifestantes. Nos corren, nos agreden, nos pegan, a nosotros nos han gaseado más de una vez, los hidrantes, todo, pero bueno, ¿qué hacemos con el miedo? No podemos tener miedo. Durante las más recientes marchas, el número de policías fue incluso mayor al de manifestantes, quienes fueron empujados a la plaza frente al Parlamento para impedir la interrupción del tránsito y así cumplir con el protocolo antipiquetes impuesto por el gobierno de Milei. Frente a la represión policial, los jubilados siguieron reclamando por condiciones de vida digna e invitando a otros sectores de la sociedad, también afectados por los ajustes del gobierno de Milei, a sumarse a los reclamos. Si usted es de los que les gusta el arte, visitar los museos de la ciudad, les tengo esta información. El MEC de Nueva York exhibe 1.800 obras de África, América y Oceanía. Tras una millonaria renovación, el Museo Metropolitano de Nueva York reabrirá una de sus nuevas galerías dedicadas a las artes de África, Oceanía y América, con más de 1.800 obras que se ubicarán en el ala llamada Michael Rockefeller. Con 3.700 metros cuadrados de espacio remodelado, los visitantes podrán disfrutar de obras como los altos tótems ancestrales de Papúa Occidental tallados en árboles de manglar, las múltiples figuras de oro y plata de culturas sudamericanas y las variadas máscaras de madera de procedencia africana, entre otras. Una de las apuestas en la renovación de esta ala del Met está en el uso de la luz, pues muchas de las obras exhibidas permanecían en condiciones que no las protegían de los rayos ultravioleta y algunas otras con iluminación artificial que no correspondía con el origen de muchos de los objetos, como lo explica la curadora Laura Filloy Nadal. También hay que recordar que estos objetos en el pasado estaban puestos en plazas, en edificios, en lugares quizás públicos o privados, pero muchas veces o casi la mayor parte del tiempo bañados por la luz solar y con atrás la vegetación. La colección del filántropo Nelson A. Rockefeller fue donada al Met en 1969 como un nuevo departamento y ala y fue bautizada con el nombre de su hijo desaparecido, Michael Rockefeller. Esta sección del museo cerró en 2021 y tras su renovación diferenció las áreas de América, África y Oceanía que antes se agrupaban bajo la denominación de primitivas. La renovación, que se estima costó unos $80 millones, contó con el apoyo de la ciudad de Nueva York, que participó con 14 millones, aunque la gran mayoría del dinero vino de donaciones privadas provenientes de todos los rincones del mundo. Finalizamos de esta forma esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompañó. Agradecerles a todos ustedes la sintonía y pendientes a nuestra programación.